La última parte que ya nos queda por estudiar es, una vez que hemos visto el concepto de operador autoadjunto, nuestra otra familia de operadores, que es la familia de operadores unitarios. Tienen un mejor comportamiento porque exijo condiciones adicionales. Entonces, vamos primero con nuestra definición y luego vamos a estudiar una caracterización. Entonces, definición, igual que ocurre con los operadores autoadjuntos, lo vamos a definir para espacios de Hilbert, es decir, sea H, con nuestro producto escalar, un espacio de Hilbert y T que va de H en H, un operador lineal acotado. Entonces, diremos que T es un operador unitario si lo que ocurre ahora con el dato adjunto, lo que pedía es que el adjunto coincidiese con el mismo operador, con el T. Aquí lo que vamos a hacer es componer el operador con su adjunto. Y lo que queremos es obtener la identidad, o lo que es lo mismo. Tenemos dos formas de escribirlo. O bien autoadjunto significa operador coincide con su adjunto. Unitario significa el operador, el adjunto coincide con su inversa. ¿De acuerdo? O el otro modo también habitual de ponerlo es decir que cuando cogemos el T adjunto y lo operamos con el T, nos da lo mismo que cuando cogemos el T y lo operamos con el adjunto, y esto nos da que es la aplicación identidad. Que literalmente significa que la inversa del operador T es precisamente el operador adjunto, ¿vale? Entonces, precisamente hay un comportamiento extra que tienen estos operadores unitarios que no tenían por qué tener los operadores adjuntos o los operadores lineales en general, ¿verdad? Y es que si el adjunto es la inversa de la T, esa inversa de T tiene que existir porque el operador adjunto siempre existe, ¿cierto? Lo cual significa que, ¿cómo son estos operadores T también? Biyectivos. Exactamente, en el momento en el que hablo de operador unitario, mi operador T tiene que ser además un operador biyectivo. Es decir, nota, observemos que los operadores unitarios nos proporcionan la biyectividad del operador T. Lo cual significa que obviamente no vamos a poder tener un operador unitario si la aplicación con la que trabajamos no es una aplicación biyectiva. Tenemos esa restricción, ¿vale? Bueno, pues lo que queremos hacer ahora es simplemente estudiar un resultado que nos permita caracterizar cuando un operador es unitario. Entonces vamos a tener una caracterización como la que habíamos puesto al final con los operadores autoadjuntos, pero aquí vamos a añadir directamente con equivalencia. Entonces, nuestro teorema va a ser el siguiente. Este teorema de caracterización. Sea nuestro H con este producto escalar un espacio de Hilbert y vamos a coger un operador T que vaya de nuestro H en H, que sea un operador lineal acotado. Lo que podemos asegurar entonces es que son equivalentes las siguientes afirmaciones. Por un lado,
pedirle a nuestro operador que sea un operador unitario. Es decir, T es un operador unitario. La segunda va a ser pedirle que T es sobreyectivo y además la norma del elemento T de X coincide con la norma del X, sea cual sea el elemento X que cojamos nosotros en nuestro espacio de Hilbert. ¿Vale? Y por otro lado, pedir que T sea sobreyectivo y el producto escalar del elemento T de X, el elemento T de X con su imagen, con otro T de Y, coincide con el producto escalar del X con el Y para cualesquiera X y que cojamos de nuestro espacio de Hilbert. ¿Vale? Realmente, si te fijas aquí, más o menos, por así decirlo, tenemos de forma implícita que la norma de ese operador T, ¿cuánto valdría? 1. 1. Unitaria. Entonces, ahí tenemos más o menos nuestros nombres de por qué vienen todas estas cosas. Bueno, pues vamos a estudiar estas implicaciones. Vamos a hacer lo clásico que es un triangulito de implicaciones. Decíamos probar 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 1. Todas son más o menos sencillas, salvo alguno que es un poquito más larguita. Entonces, primera implicación, si parte de tu operador unitario, debería ser sencillo de probar. Sí. Demostración. Vamos a probar primero 1 implica 2. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, que como T es un operador unitario, ya hemos visto que T es un operador biyectivo. Por lo tanto, la parte de subjetividad no hay que estudiarla. Lo único que tengo que estudiar es la parte de las normas o de este igual de normas, ¿verdad? Entonces, observemos que ¿cuánto vale la norma del T de X? Queremos estudiar la norma, ¿verdad? ¿Cuál es la cosa habitual que hacemos a la hora de estudiar normas? ¿Estudiamos las normas? No, señor. Estudiamos la norma al cuadrado para ver si así nos quitamos las posibles raíces. Venga, norma del T de X al cuadrado es, por definición, nuestro T de X, producto escalar consigo mismo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pasar una T al otro lado. Me da igual pasar la T izquierda a la derecha a la izquierda, ¿cuál te da más coraje? ¿La de la izquierda para la derecha Izquierda o a la la de derecha. derecha para la izquierda? Izquierda a la derecha. Venga, pues entonces decimos, se me queda la X aquí al principio, ¿verdad? ¿Cómo pasaste hasta la derecha? Pasa por definición como el adjunto Junto. del T de X. Oh, pero mi operador T es unitario. Como el T es unitario, cuando hago T asterisco compuesto con T de X, ¿qué nos queda? El propio elemento X, ¿verdad? La identidad. Por lo tanto, aquí nos queda el producto escalar del X consigo mismo, que es simplemente la norma del X al cuadrado. Y esto es para todo X perteneciente a nuestro H, lo cual significa que ya podemos quitar los cuadrados simplemente y ya lo tenemos. Easy peasy. Vale. Siguiente parte. Vamos a probar que 2 implica 3. Entonces, vamos a probar ahora. 2 implica 3. Claro, ¿qué ocurre aquí? La parte de sobreyectividad no te preocupamos porque T sobreyectivo implica obviamente que T es sobreyectivo. Obviamente. La parte que nos interesa es estudiar si la igualdad de las normas implica la igualdad de los productos escalares. Entonces, ¿hay algo que me permita relacionar norma con producto escalar? Porque fíjate que ahora tú partes del producto escalar, ¿verdad? Y lo que sabemos que nos permite relacionar es una identidad, ¿verdad? Que tenía un nombre, identidad de polarización, que es la que me permite, a partir del producto escalar, recuperar la norma correspondiente. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues tenemos que la identidad de polarización
El problema cuál era, que la identidad de polarización la teníamos para dos casos. Teníamos una formulita para el caso complejo y una formulita para el caso real. Vamos a hacerlo en el caso complicado, que es el caso complejo. El caso real es simplemente eliminamos las partes complejas. En el caso K igual a C, nos proporciona que nuestro producto escalar del elemento t de x con el elemento t de y nos daría esa constante un cuarto. ¿Y ahora qué aparece? Un pedazo bicho que sería la norma de la suma de estos dos elementos, es decir, el t de x con el t de y, todo ello cuadrado, menos la norma de la recta, es decir, del t de x menos el t de y, todo ello al cuadrado. Luego aparece la parte compleja, ¿verdad? Que sería y con la norma del t de x, pero ahora aparece dentro lo mismo con una y, es decir, más y t de y, todo ello al cuadrado, menos, tenemos ahora la y con la norma del t de x menos y t de y, todo ello al cuadrado. No me he dejado nada, ¿verdad? Aquí. Lo único que ocurre en el caso real es que la parte compleja desaparece. Entonces, si hacemos la complicada, hacemos la fácil también. Simplemente todo lo que tenga una i lo pones como un cerito. ¿Qué podemos hacer ahora? Hombre, a ver, en general esto es complicado, pero es que T es una aplicación muy buena. Es una aplicación lineal. Entonces, en verdad no hace falta tener tanta diferencia de imágenes. Yo esto lo podría poner simplemente como un cuarto. Y aquí tendría la norma de T que multiplica a x menos y, todo eso cuadrado, menos la norma del T, perdón, aquí es x más y, aquí es el x menos y cuadrado, más y con la norma del T del x más y por y, menos el y por la norma del T de x menos y por y. Ahora utilizamos la propiedad que sabemos por 2, que es la norma de las imágenes, coincide con la norma del elemento. Por lo tanto, esto es simplemente un cuarto. ¿Y aquí qué podemos poner? En lugar de norma de t de x más y, puedo poner simplemente la norma del elemento x más y. Todo eso al cuadrado, menos la norma del x menos y, todo ello al cuadrado, más y por la norma del x más y por y, todo eso al cuadrado, menos y la norma del x menos y por y, todo eso al cuadrado. Pero entonces, si deshacemos justamente la identidad de polarización ahora para los elementos x y, ¿qué obtenemos? Que esto nos daría el producto escalar de x con y. Y esto es para cualesquiera x y que cojamos de nuestro espacio de Hilbert H. O sea que lo único que hemos tenido que hacer es identidad de polarización para ponerlo todo con las normas. Las normas con la linealidad la cambiamos por el elemento y deshacemos de nuevo la identidad de polarización, ¿verdad? Último paso sería 3 implica 1, que es el paso en el que a lo mejor tenemos que razonar un poquito más. Entonces, por último, vamos a ver 3 implica 1. ¿Qué sería el qué? Partimos ahora de que nuestro operador es sobreactivo y de que se tiene esta igualdad de los productos escalares, ¿verdad? Claro, para que sea un operador unitario, queremos ver que la inversa coincide con el adjunto. Queremos ver que el t adjunto es justamente la inversa de t, para lo cual necesitamos la inyectividad de t. Ojo, necesitamos la biyectividad, pero es que ya me han dicho que t es sobreyectivo.
Entonces solo me falta estudiar la inyectividad de T. Vamos a hacerlo con un argumento que utilizamos mucho en la parte de álgebra lineal, que es estudiar el núcleo de nuestra aplicación. Entonces, para ello, estudiamos qué ocurre con el núcleo de T, ¿vale? ¿Por qué? Pues claro, el núcleo de T está formado por todos los elementos X de nuestro espacio de Hilbert, tales que T de X es igual a 0. Tenemos una caracterización de inyectividad que es para que esta aplicación sea inyectiva, necesito que su núcleo sea justamente el elemento 0. Entonces, Ujú. ¿cómo podemos estudiarlo? Queremos ver que únicamente está el elemento 0, ¿verdad? Entonces, sea X perteneciente a núcleo de T. Es decir, T de X es igual a 0. Entonces, lo que sabemos es que el producto escalar de T de X consigo mismo es lo mismo que el producto escalar del X consigo mismo, ¿verdad? Realmente con un T de X y un T de Y, pero estamos cogiendo el elemento Y igual que el elemento X, que lo podemos hacer perfectamente. Claro, esto por un lado me daría 0, ¿verdad? Porque el T de X sí que es 0, pero esto de aquí es la norma del elemento X al cuadrado. Lo cual significa que entonces el único elemento X que verifica esta ecuación, ¿cuál es? X igual a 0. Es decir, hemos cogido un elemento cualquiera y hemos llegado a que ese elemento tiene que ser 0. El núcleo de 0, el núcleo de T, perdón, es el conjunto formado por el elemento 0. Luego, T es inyectivo. Como T es inyectivo y es biyectivo, ya sabemos que nuestra aplicación es biyectiva y además, ¿qué le ocurre? Existe su inversa. Es decir, luego T es biyectivo y existe la aplicación T a la menos 1 que va de H en H. ¿Qué queremos hacer ahora? Ver que esa aplicación es justamente el adjunto, ¿verdad? Dice, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Por otro lado, lo que nosotros sabemos es que el modo de jugar con los adjuntos es pasarlo de un lado a otro cambiando, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el t asterisco de un elemento t de x con un cierto elemento y, si quiero pasar este t asterisco a la derecha, ¿qué ocurre? Que pasa como el adjunto, ¿verdad? Y el adjunto del adjunto, ¿verdad? Del adjunto, ¿quién sería? El propio elemento tal cual, ¿verdad? Eh, una I, t de i. Aquí. Eso sí. Pero acabamos de ver entonces que el producto escalar de t de x, t de y, por ser la propiedad 3 cierta, es el producto escalar del elemento x con y, ¿verdad? Y ahora recuperamos nuestro lema. Porque esto es lo mismo que ¿quién? Que la identidad de h aplicado a x con y, ¿verdad? Y esto es para cualesquiera x, y pertenecientes a nuestro h, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Que por nuestro lema, ¿qué ocurre? Lo hemos hecho con x y arbitrario. Si tomo entonces el y igual que el x, el t asterisco de t de x con el x coincide con la identidad de x del x, lo cual significa que esas dos aplicaciones como tienen que ser iguales, ¿verdad? Es decir, el t asterisco con el circulito t coincide con la identidad en h. Como la t es biyectiva, la única aplicación que cumple eso es la inversa. Es decir, por lo tanto, t asterisco es justamente la inversa de t. Y entonces t es un operador unitario, que es lo que queríamos probar. O sea que tenemos perfectamente caracterizada esa
unicidad de nuestro... perdón, unicidad. Tenemos caracterizada el que el operador sea unitario, ¿vale? Lo guay de los operadores unitarios es que puedes hacer un poquito más que no podías hacer con los operadores autoadjuntos. Porque los operadores autoadjuntos exigen que, claro, si el operador adjunto tiene que ser el mismo, no puedes cambiar los espacios. Los operadores unitarios sí te permiten cambiar los espacios. Es decir, que puedes hablar también de operadores unitarios fuera del mismo espacio de Hilbert. Entonces, última nota. Si tenemos por un lado un H sub 1 con un cierto producto escalar 1 y un H2 con un cierto producto escalar 2, que sean espacios de Hilbert, también podemos definir un operador unitario de que vaya de H1 en H2 como aquel operador lineal acotado que verifica, por un lado, cuál ha sido el denominador común en las tres propiedades que hemos visto. Que el T tenía que ser sobreyectivo. Entonces voy a seguir pidiendo a mi aplicación T que sea sobreyectivo. Y luego pedirle esa igualdad de los productos escalares, es decir, que el T de X, T de Y, coincida con el producto escalar de XY para cualesquiera XY 1, 2, producto escalar 2, producto escalar 1, para cualesquiera XY que cojamos de nuestro espacio de Hilbert H1. Fíjate que de aquí, que aunque le exijamos la subjetividad, no es que T no sea biyectivo, sino lo que estamos pidiendo es que también va a ser biyectivo, pero justamente de esta segunda condición es donde vamos a conseguir la inyectividad, es decir, de aquí se deduce la inyectividad de T, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre realmente? Que estas aplicaciones, estos operadores unitarios entre distintos espacios de Hilbert son los que nos permiten caracterizar básicamente cuando dos espacios son casi iguales en el sentido de que existe esta aplicación unitaria, este operador unitario entre ellos. Es decir, podemos identificar de este modo, podemos identificar entonces H sub 1 con el H sub 2 mediante la existencia de un operador unitario. Y si te fijas, ese operador unitario es un operador lineal, ¿verdad? Un operador lineal, ¿de qué tipo? Biyectivo. ¿Cómo solíamos llamar a las aplicaciones lineales biyectivas? Isomorfismos. Es decir, aquí estamos hablando de un isomorfismo. ¿Y qué ocurre? Que los productos escalares se mantienen, ¿verdad? Pero si se mantienen los productos escalares, va a ser lo mismo que si mantenemos el qué?
cambiando el elemento y con el elemento x La las des normas. ¿Cómo se Ujú. llaman aquellas aplicaciones que tienen la misma norma? Isometrías. Entonces vamos a tener un isomorfismo isométrico. Por eso son prácticamente iguales desde ese punto de vista topológico estos espacios de Hilbert H1 y H2 si somos capaces de encontrar ese operador unitario que vaya de uno a otro. Esta generalización sí la podemos hacer para los operadores unitarios. Igual que tenemos igual que con los operadores autopuntos esa caracterización de qué debe verificar o bien la igualdad de norma o bien la igualdad de los productos escalares. Y con eso tenemos nuestros operadores unitarios ya completamente estudiados. ¿De acuerdo?